Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en esta mañana, en esta ocasión, en el versículo 26 del Evangelio de Mateo, capítulo 25, que así nos dice la palabra de Dios. Mateo 25, 26 dice: respondiendo su Señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? En los dos devocionales anteriores, lo que hemos estado viendo ha sido la defensa, por llamarlo de alguna manera, que hace este tercer siervo al que su Señor le entregó un talento. Y lo que vimos es que en vez de trabajar con él, lo que hizo fue, por miedo, dijo él, lo escondió y no produjo absolutamente nada. A la hora de presentarse delante del Señor, en vez de reconocer su error, lo que hizo fue tratar de justificarse e incluso se atrevió a culpar a su Señor de la falta de fruto. Y en este versículo 26 encontramos la primera parte de la respuesta de su Señor. Ahora bien, recordemos que Jesús está contando esta parábola con la finalidad de hacernos entender cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos. Por lo tanto, estos tres siervos, a quien representa es a todos los creyentes que un día nos vamos a tener que presentar delante de nuestro Señor, como dice la Biblia, para poder, o para tener, mejor dicho, que rendir cuentas de lo que hemos hecho, y escúchame, y de lo que no hemos hecho con todo aquello que Dios nos ha dado, con todo aquello que Dios nos ha confiado. Lo primero que vemos es que el Señor denomina a este hombre como siervo malo, le dice. Es cierto que justo a continuación le dice eso: eres un siervo malo y negligente, pero aún con eso le sigue tratando como siervo. Y aquí me quiero detener un minuto, me quiero detener un instante para que todos podamos entender o recordar que somos siervos de Dios. El hecho de que haya creyentes que no quieran servir a Dios, o que haya creyentes que por las razones que sean, que ahora mismo no vienen al caso, pero que no lo están sirviendo, eso no significa que Dios no siga esperando de nosotros o de cada uno de sus hijos una actitud de siervos. La Biblia nos enseña que el propósito por el cual Dios nos ha salvado es para que le sirvamos. Así dice Pablo. El apóstol Pablo dice en la primera carta que le escribe a los tesalonicenses, y allí en el capítulo 1 y en el versículo 9, que nosotros nos hemos convertido de los ídolos a Dios, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero, dice el apóstol Pablo. Y este es uno de los grandes propósitos de la salvación. Nosotros no solamente fuimos salvados para ser perdonados y para poder disfrutar de esa vida eterna junto a Dios, sino que para que el tiempo que permanezcamos aquí en la tierra podamos servir a nuestro Dios. Analiza conmigo lo siguiente, mira lo que te voy a decir, analiza conmigo. Si el único propósito de nuestra salvación fuera disfrutar de la eternidad juntamente con Dios, bueno, entonces la lógica nos dice que una vez Dios nos hubiera salvado, en ese mismo instante nos hubiera llevado a la eternidad con Él, como hizo con el ladrón en la cruz, ¿recuerdas? Sin embargo, eso no ha ocurrido, ¿verdad? Es cierto que hemos recibido la salvación, gloria a Dios. Es cierto que hemos sido perdonados por todos y cada uno de nuestros pecados. Y es cierto que tenemos, como el rey David denominó en el Salmo 51 y en el versículo 12, el gozo de la salvación. Es decir, tenemos la paz, la tranquilidad, la confianza de que una vez muramos aquí, pasaremos una eternidad con Dios. Eso lo tenemos claro. Pero hasta que ese momento llegue, nosotros tenemos un trabajo que hacer aquí en la tierra. Por eso Dios nos trata y nos llama como servidores. Y ese servicio que nosotros tenemos que estar haciendo, ese servicio que tenemos que prestar a nuestro Dios, es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? Bueno, en resumidas cuentas es evangelizar
y discipular a toda persona. Por lo tanto, si tú te consideras cristiano, sí o sí, Dios te ve como su servidor. Y que tú no te veas como un servidor, o que tú no quieras servir a Dios y hayas decidido enterrar tu talento, eso no significa que el día que te toque, porque te va a tocar, presentarte delante del Señor, eso no significa que Él no te vaya a tratar como un siervo. Porque aquí lo que estamos viendo es que el trato recibido por Dios será el de servidores. El cristianismo es una vida de completo servicio a nuestro Dios. Todo creyente es un siervo y cada persona que ha sido salvada por Cristo ha sido llamada a servirle. Hermano mío, está en ti que seas un buen siervo fiel, como lo fueron los otros dos anteriores que ya hemos estado viendo, o que por el contrario seas un siervo malo, un siervo negligente. Pero yo te pregunto, ¿por qué el Señor denominó a este siervo como malo? A este tercer siervo, ¿por qué lo llamó malo? Porque uno podría estar de acuerdo, yo creo todos podríamos estar de acuerdo en que fue negligente, eso es sin duda, ¿verdad? Una persona negligente es aquella persona que es irresponsable con lo que tiene que hacer. Y este tercer siervo lo fue un negligente. Oye, pero de ahí a que sea malo, eso es un punto y aparte, podrían decir algunos, ¿verdad? Déjame leerte un versículo que se encuentra en el interesantísimo libro del profeta Malaquías, allí en el 3er capítulo y en el versículo 18, cuando dice que un día echaremos la vista atrás, dice Malaquías, y allí vamos a poder ver la clara diferencia que hay entre la persona justa y la persona mala. Y Malaquías aclara que el justo es el que ha servido a Dios, y escúchame bien, el malo es el que no le ha servido. Lee ese versículo. ¿Y sabes por qué la Biblia denomina malos a los que no sirven a Dios? Bueno, yo creo que esto es pero que muy sencillo de explicar y de responder. Mira, si tú respondes a la mayor obra de amor que han hecho por ti, que es morir en una cruz para entregarte la salvación de tu alma, y tu respuesta es no querer servir a ese Dios, es porque eres malo. Sí, yo sé que esto puede sonar quizá bastante duro, bastante directo, pero esto es una realidad totalmente lógica y teológica desde el punto de vista bíblico. Si tú eres consciente de que alguien llamado Jesús te ha rescatado del pecado, si eres verdaderamente consciente de que alguien llamado Jesús ha pagado tu deuda que tenías y que ahora has sido perdonado, ahora has sido restaurado y ahora has sido aceptado por Dios como hijo y aún así decides vivir solo para ti mismo, eso es una actitud que lo único que revela es que tienes un inmenso problema en tu corazón que está lleno de maldad. Cristo no murió por nosotros para que simplemente, sigamos viviendo igual, ¿verdad? Igual que antes. Algunos viven igual que antes. No. Cristo ha muerto por nosotros para que, como dice Pablo, en la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, a los corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 15, para que nosotros ya no vivamos más para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por amor a nosotros. Ahora los creyentes vivimos para Él. Por eso el Señor llama a este hombre siervo malo. Y escúchame, no le denomina malo porque quizás robara el talento o porque lo destruyera. No. Ni siquiera porque hizo algo como escandaloso con él. No, fue malo porque decidió no usar lo que Dios le había dado. Por eso te pregunto en el día de hoy, por eso te pregunto en esta mañana, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿En qué estás sirviendo a tu Dios? ¿Cuál es tu servicio para Él? Porque si no estás sirviendo, si no estás haciendo el servicio, si no estás sirviendo en todo momento a tu Dios, mi querido hermano, puedes poner tantas excusas quieras y puedes llenarte de tantos argumentos desees, todos los que puedas, pero al igual que este tercer siervo que fue malo y que fue negligente, trató de justificar su falta de fruto, vemos que acto seguido, vemos que justo después el Señor tomó la última palabra. Porque esto es así.
Dios siempre tiene la última palabra. Ahora bien, fíjate en esto, qué interesante. Porque el Señor le dijo que si realmente Él sabía que sembró, que ciega donde no sembró y que recoge donde no esparció, entonces con más razón le dice Él, tenías que hacer ese talento, tenías que hacer crecer ese talento que yo te he entregado. ¿Y sabes lo que yo veo en estas palabras? Lo que yo veo es que a todas aquellas personas que siempre se están escondiendo, que siempre se están justificando detrás de esas excusas, detrás de todos esos argumentos, y esas personas que lo único que saben hacer en esta vida es culpar a los demás de la falta de fruto, lo que yo veo es que Dios va a coger todos esos argumentos, va a coger todas esas excusas y los va a desmoronar delante de ellos. Es como que el Señor le estaba diciendo en otras palabras, bueno, si realmente crees que soy exigente, bueno, entonces todavía con más razón deberías haber trabajado más. Por lo tanto, como no trabajaste, tu excusa no tiene valor alguno, no tiene sentido. Así que yo creo que la enseñanza del versículo de hoy es totalmente clara. Aquel día no van a servir ni las excusas ni los argumentos delante de nuestro buen Dios. Por lo tanto, por nuestro bien, vamos a ponernos a servir hoy mismo con todo nuestro amor y con toda nuestra pasión para que cuando estemos frente a Dios no tengamos de qué avergonzarnos. Como dijo el apóstol Juan en la primera carta que él escribió allí en el capítulo 2 y en el versículo 28. Basta ya de excusas, basta ya de argumentos. Comencemos a ser lo que somos, a ser siervos de Dios y vamos a comenzar a trabajar con todo aquello que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias porque tú nos has confiado cantidad de cosas innumerables. Nos has llenado de dones, nos has llenado de talentos. Y cómo no servirte, Señor. Seríamos desagradecidos. Seríamos, como tú dices aquí en tu palabra, siervos malos si no te sirviéramos. Ayúdanos, Señor, a que siempre estemos dispuestos a servirte. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Y gracias, mi buen Dios, por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante. Y allí vamos a seguir viendo esta respuesta que el Señor le da a este tercer siervo. Nos vemos mañana para ver la continuación del mensaje del Evangelio. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.